Bienvenidas al podcast devocional. Este es un espacio de Mujer que Persevera. Somos Claudia y María René. Estamos escudriñando su palabra para aprender más y más de su gloria y vivir vidas que le reconocen y confían en Él. Bienvenidas. Hoy reflexionaremos en el Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios. Este salmo es el primero del libro 2. Recordemos que los salmos están divididos en 5 libros que representan los primeros 5 libros de nuestra Biblia, es decir, del Pentateuco. Este salmo es de los hijos de Coré. La exacta naturaleza de la aflicción del salmista no se expresa, pero lo llevó a un estado de depresión profunda. Así, con todo esto, él no se centró en su problema, sino que en Dios. En el versículo 1, el salmista utiliza una símil, que es una figura retórica que utiliza para hacer comparaciones o semejanzas, y el salmista quería describir la gran sequía espiritual que había en su vida. Él tenía tanta angustia que estaba desesperado porque Dios lo ayude. Por eso él clama y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así sentía él que era su necesidad hacia Dios, como ese siervo que tiene sed. Así él anhelaba que Dios llegara a su auxilio y a su encuentro. En el versículo 2 él continúa y dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él expresa que solamente Dios puede llenar esa necesidad que hay en su vida, y reconoce que Dios es un Dios vivo y sensible a su necesidad. En el versículo 3 él exclama: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Era tanta la tristeza que sentía que lloraba de día y lloraba de noche. Y aparte del dolor que sentía, tenía que escuchar cómo los demás se burlaban de su sufrimiento, y esto incrementaba su dolor, porque le preguntaban: ¿dónde está tu Dios? Hermana, ¿cuántas veces nos hemos sentido así, en medio de un dolor tan grande que nuestros ojos solamente pueden derramar lágrimas y nuestro corazón solamente hay dolor? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Y cuáles han sido las tristezas más grandes que hemos atravesado, que nos han sumergido en un dolor que a veces es tan absorbente que no nos permite hacer nada? Posiblemente hoy que escuchas esto estás sintiéndote así, pero déjame decirte que Dios es un Dios vivo y Él conoce tu dolor, conoce cada lágrima, y en el Señor esperar no es en vano. En medio de cada circunstancia difícil que vives, Él te procesa para que tu corazón sea sensible a Él y lo conozcas de una forma más personal. El fuego procesa el oro y las pruebas perfeccionan nuestra fe, así que ten ánimo. El versículo 4, él continúa y dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Este es un duro lamento. Hay recuerdos que vienen a la memoria del salmista y que no son de consuelo para él, sino que traen más dolor, porque al parecer son recuerdos buenos los que él tenía, pero no le traían paz, sino que lo hacían derramar más lágrimas. El versículo 5, él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista se reprende a sí mismo por su desaliento. En su corazón había duda, posiblemente era una duda grande a causa del dolor, pero él se hace recordar a él mismo que Dios es su Salvador. Y posiblemente, hermana, muchas veces nos hemos sentido así, que hay duda, pero tenemos que esforzarnos en recordar quién es Dios en medio de nuestro dolor, porque las personas pueden fallarnos, pero Dios es fiel y podemos creer en Él y sentir libertad. El versículo 6 continúa y dice: Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Al mencionar la tierra del Jordán y el monte de Hermón, se cree que estaba haciendo una ilustración de cómo su condición había cambiado de abundancia a una situación confusa, porque dice: me acordaré de ti.
Me acordaré de ti desde esa tierra. Entonces Él hace ese sentimiento, esa comparación. En el versículo 7 y 8, Él declara: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Acá el salmista está reconociendo la soberanía de Dios, porque sabe de que no pasa nada sin que Dios tenga el control, sin que Dios no diga sí, o en su caso diga no, porque Él declara tus cascadas, tus ondas. Él reconoce su soberanía, pero aún así, a pesar de que Él sabe de que está pasando un momento de dolor, Él descansa en que Dios tiene misericordia, en que Dios siempre estará ahí para Él. Es una confianza que es de lo más conmovedora, porque es en medio de un dolor, y en nuestra reacción natural de dolor a veces es la desesperanza y es dejarlo todo y darnos por vencido. Pero el salmista, aún en esto, él recuerda y dice: de día Jehová manda su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Es decir, él sabía que en esas noches oscuras Dios estaría dándole consuelo, cantándole a su alma, y él no pierde la esperanza, porque puede existir un océano de problemas, mi amada hermana, pero la misericordia de Dios siempre está ahí, y esto es lo que debe de sostenernos. Y en los últimos versículos encontramos el lamento de un alma atribulada, pero que sigue descansando en las promesas de Dios, porque Él finaliza diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él sigue confiando en su tristeza, en su llanto, en su dolor, en su desconsuelo. Él reconoce primero que tiene necesidad de Dios, que su alma solamente puede ser llenada con la presencia de Dios. Es lo que él reconoce, y él sabe de que la misericordia de Dios es eterna, y reconoce su soberanía, y eso es lo que lo sostiene. Y por eso él dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Hermana, no importa lo que hoy estés pasando, puede ser una circunstancia confusa de dolor, quizás de abandono, de rechazo, pero aliéntese tu corazón en la palabra del Señor, que tu corazón cobre ánimo en que Dios es tu Salvador y que es tu roca firme, que tu alma no tenga necesidad de nada más que la presencia de Dios, que tu alma sea consolada con ese abrazo del Espíritu Santo que viene a nosotros cuando confiamos en Él y cuando oramos con un corazón sincero. Hermanas, seamos mujeres que perseveran en las promesas de Dios. El Señor te bendiga.